Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles con siempre las propuestas de interés para todos los santafesinos, para toda la influencia, para todo un ámbito de cobertura de Somos Santa Fe, ¿no? Aquí a través de Cablevisión. Esta noche, bueno, diciembre es un mes especial, es un mes muy especial porque es un mes que nos lleva a las tradicionales fiestas de fin de año, es un mes que nos lleva al nuevo año, 2018. Y esta noche tenemos el gusto de recibir al arzobispo de Santa Fe, desde ya, por supuesto, con un enorme agradecimiento a Monseñor José María Arancedo por esta presencia. Hacía mucho que queríamos hablar con Monseñor por muchas razones, ¿no? Este es un año especial para él también, porque, bueno, la vocación sacerdotal lo lleva a los 50 años, por estos días. ¿Cómo está, Monseñor? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, el gusto. Casi todos los años una escapadita tengo por acá. Bien, si 50 años de sacerdote cumplo ahora el 15 de diciembre. Y sí, son bastantes, ¿no? 50 años, pero con mucha alegría, con mucha serenidad. Casi diría que si tengo que volver a elegir, volvería a elegir sacerdote. Uno sabe que allá a la distancia, bueno, son 50 años, ¿no? Pero ¿cómo nace la vocación de un hombre hacia el sacerdocio? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la historia de vida? ¿Cuál es la vocación que lo lleva a ser sacerdote? Yo en el caso mío distinguiría en primer lugar una familia cristiana, la imagen de mi madre, mis hermanos, también esa fe que nace un poco en la familia, transmitida por los padres, vivida también en una parroquia, en mi caso Temperley. Vivía en la parroquia en un contexto apostólico, misionero, de visita a los barrios, de catequesis. Yo creo que ahí fue el ámbito en el cual la llamada, el ver que eso que hacía como laico al servicio de la iglesia, me pedía algo más, como diciendo lo que estaba haciendo en momentos libres, sábados, domingos, que ocupe toda mi vida. Así que para mí fue como un darle plenitud a aquello que ya vivía como laico en ese marco, en aquel tiempo de la Acción Católica en Templo. Estoy hablando de la década del 50. En el 60 entré al seminario. Uno entiende que la vida de un seminarista y de un sacerdote implica renunciar a muchas cosas de la vida, digamos, de la vida corriente y común de las personas, ¿no? En la vida común y corriente, bueno, hay que realizar ciertos sacrificios para orientar esa vocación, ¿no? Sí, pero no pondría el acento ahí, no pondría el acento en la renuncia, sino en encontrar. El Evangelio dice que encuentre el tesoro que da sentido a su vida, vende todo. Así que el vender, el renunciar es posterior. Lo primero es encontrar algo que justifique dejar otras cosas. Por eso creo que en mí ha sido eso, ¿no? Lo primero es ese encuentro con Jesucristo, con la iglesia, el vivir la vida como laico en ese momento, y encontrar en eso algo totalizante, que entonces justificaba así dejar a la familia, mis hermanos, dejar alternativas. Ya estaba ingresando en la facultad, dejar otras alternativas que serían para un chico de 20 años, noviazgos, posibilidades de una familia propia, para decir, bueno, el Señor me pide dedicarme a una familia más grande, que es como en la iglesia, a ser padre, a servir, pastor de la iglesia, ¿no? Por eso creo que lo importante no es empezar por la renuncia, sino por encontrar aquello que justifica seguir un camino. Monseñor, bueno, a lo largo de su vida sacerdotal seguramente, y por su recorrido a través de distintas sedes eclesiásticas, ha tenido muchas experiencias, ¿no? Y lógicamente ha hablado con mucha gente y ha escuchado muchos testimonios. ¿Cómo ve la iglesia hoy en la Argentina? ¿Cómo ve el panorama de la iglesia hoy en la Argentina? Usted ha estado en lugares estratégicos de la iglesia. La conferencia episcopal es una caja de resonancia de toda la iglesia a nivel no solo nacional, sino latinoamericano también, ¿no? Sí, es cierto, uno ha vivido 50 años como sacerdote, primero 20 y después llevo 30 ya de obispo, ¿no?
obispo en Lomas de Zamora como auxiliar, después 12 años en Mar del Plata y acá llevo 15, ¿no? Casi 15. Y también es cierto, en un periodo en la conferencia episcopal, primero como vicepresidente de Bergoglio entonces, claro, y después 6 años de presidente, así que tengo 9 años de conferencia de presidencia, ¿no? ¿Cómo la veo? Una iglesia que con fe, consciente de su misión, consciente de sus fragilidades, consciente de que debe fortalecerse permanentemente en su identidad. Y esa identidad tiene raíces concretas en el Evangelio, en Jesucristo, ¿no? No es una institución más desde el punto de vista, no, que pueda tener fuerza en los miembros, no, la fuerza de la iglesia, y la fuerza de la iglesia es Dios cuando la vivimos, con un corazón abierto, disponible, que Él pueda actuar a través de nosotros. Por eso siempre la iglesia tiene que estar como reformándose en esa identidad y disponibilidad, tanto al Dios que llama cuanto al Dios que envía. Por eso Francisco nos pide una iglesia en salida, una iglesia que no esté como encerrada, cuidadosa de lo que tiene, sino una iglesia en salida. Y salir es salir al mundo, a los otros. Por eso creo que esta dinámica de la iglesia la vio siempre renovada, una iglesia en salida, comprometida, una iglesia que asume el camino del hombre como un camino de la iglesia también, ¿no? Monseñor, los argentinos vivimos una época difícil, ¿no? Desde hace mucho tiempo no encontramos, pareciera, el rumbo de un país donde haya un equilibrio, donde haya una sociedad integrada, siempre la fragmentación, siempre los ricos y los pobres, siempre las diferencias. Los argentinos, los trabajadores, nosotros, hacemos un esfuerzo por cumplir con el Estado, por pagar nuestros impuestos, por estar al día con todo, y sin embargo, esos aportes que deberían estar destinados a las personas que necesitan, a la atención de salud, de educación, a la vivienda, a los servicios, al agua potable, no se da en la Argentina. ¿Cuál es el punto de equilibrio para encontrar esta fragmentación? ¿Qué es lo que Yo diría dos cosas. La primera, que Argentina tenemos que encontrarnos entre argentinos, ¿no? Querernos un poco más, decía alguien. No nos queremos, parecería la imagen que damos hacia afuera, ¿no? Sentirnos parte de una misma comunidad, en la diversidad. Sentirnos parte de un mismo colectivo caminando juntos, ¿no? A veces estamos en veredas permanentemente separadas y descuidamos lo que debe ser el camino en el que todos tenemos que estar comprometidos, ¿no? Hay veces, por un lado, eso, ¿no? Y eso implica mirar con objetivos grandes el futuro, sentirnos parte de eso. También una Argentina que tenga mucha conciencia de una constitución que la rige, una república, ¿no? Donde los diversos poderes tienen obligaciones. Y la justicia tiene una gran obligación en el plano humano para ser la que tiene que crear y dar equidad a ese país. Y también los políticos, ciertamente, sentirse parte de proyectos comunes que trascienden a un gobierno, ¿no? Cuando un país tiene futuros posibles y nos encolumnamos en esas realidades que son esas, cuando uno ve falta de agua potable, temas de educación, falta de tantas cosas que hacen a la vida diaria, y Argentina es un país que está en deuda. La deuda, digamos, como social de la Argentina es muy grande, es muy grande. País pendular. Pendular. Vamos de un lado para otro, claro, sin encontrar un equilibrio en el centro, claro, donde podamos estar todos. Donde podamos parte, pero desde la diversidad, no pretender homogeneidad donde todos, no. Tiene que ser y saber hacer una opción importante por un país con su constitución, también con sensibilidad. A veces el mundo moderno nos lleva un poquito a aislarnos en cierto egoísmo, pensá en vos. Y por ahí no pensás en el que está al lado tuyo. A mí me preocupa muchas veces la cultura, a veces individualista, egoísta, del éxito personal, que está bien en un sentido, pero en otro que por ahí nos aísla de los demás, incluso en la misma familia por ahí. Por eso digo, la sensibilidad que se convierte en solidaridad, de mirar hacia el costado para acompañar al otro, son aspectos más bien, diríamos, morales, espirituales, que son también los que determinan. Y a veces, para buscar el éxito de muchas cosas,
a veces las crisis morales, espirituales, son las que detienen a un país. Monseñor, bueno, hemos hablado un poco del país, hemos hablado de la situación social, pero no hemos hablado de Santa Fe. Usted llegaba hace 14, 15 años a Santa Fe 2003. en una circunstancia Sí. muy dolorosa para Sí. Santa Fe. Una tremenda inundación que devastó todo, Sí. que dejó un tercio de la ciudad desprotegido. Yo no me puedo olvidar de las imágenes Sí, sí. de la gente deambulando por la calle perdida. Perdida. En Santa Fe. Y usted llega en ese momento ese a Santa momento. Fe. Y Cuéntenos también un un poco poquito qué fue de perdido. estos 15 años suyos en Santa Fe. Bueno, en ese momento sí fue difícil para mí, no conocía la ciudad y veía gente deambulando que iba, yo les preguntaba dónde van, no sé. Salían, ¿de dónde salen? Salimos del oeste que vamos buscando. Me acuerdo a esta gente en casa que trabajaba y bueno, vino a trabajar como todos los días y se tuvo que quedar a vivir prácticamente 2, 3 meses en casa porque no pudieron volver, ¿no? Me acuerdo que en ese momento lo primero que hice fue a los colegios decirles, miren, abramos los colegios para que se conviertan en lugares donde recibir a esta gente. Y ahí se empezó a trabajar en los barrios del oeste, se trabajó mucho. Pero han quedado heridas, yo comprendo que de estas cosas no se sale sin secuelas. Y creo que por eso todo lo que se haga para reconstruir todo aquello que se había destruido son signos de reparación necesarias, ¿no? Así que sí, ese fue el momento, pero bueno, había que seguir trabajando. Después, cuando estábamos en eso, me acuerdo, empezamos con la mesa del diálogo. Convocamos, me acuerdo, otras confesiones, un judío, un Todos los evangélico, credos, ¿no? los credos, los rectores de las universidades, diversas instituciones de la sociedad. La respuesta fue incluso positiva, fue amplia. Muy positiva, muy amplia, y hemos trabajado mucho. Eso fue en el 2005. Sí, sí. Que la idea era, bueno, a Santa Fe tenemos que como recuperar una autoestima y ponernos al servicio para trabajar en aquellas cosas necesarias. Hoy tenemos la suerte de que, probablemente gracias a esta mesa de diálogo que usted puso en marcha, Monseñor, probablemente tenemos esta suerte de que los credos interactúan, ¿no? Hay mucha comunión. Días pasados estábamos compartiendo un brindis allí, una camaradería en Daya, y bueno, y Daya, esa sí, distinción sí. No, que le ha hecho por llegar eso, Daya, sí. y No, el esta clima comunión muy de lindo. esfuerzos, Eso ¿no? Buen ayudó clima. mucho, muy buen clima. Yo creo que la mesa del diálogo hacía una serie de proyectos, programas de acción, de trabajo, pero también lo paradigmático, lo ejemplar, de sentarse en la misma mesa diversas personas, pero responsables de una realidad común. Y sobre todo aquellos que tenían más necesidades, ¿no? Anoche estuve reunido con ellos y también los veo con mucho entusiasmo para el próximo año, como diciendo, este camino que lleva ya 12 años, creo, de la mesa del diálogo, hay que potenciarlo. Se ha trabajado responsablemente. Responsablemente, sí, sí. Monseñor, usted a lo largo de su trayectoria, bueno, ha tenido seguramente contacto con distintos protagonistas de la vida en la Argentina, ¿no? ¿Qué recuerdo guarda? Bueno, usted ha sido familiar casi directo de Raúl Alfonsín, una de las grandes personalidades del siglo pasado en la República Argentina. Le tocó despedirlo, no Sí. nos podemos olvidar de aquel momento, de su familia. Pero bueno, ¿qué recuerda? ¿A Bueno, quiénes sí, recuerda sí, como sí. como Raúl personalidad? sí, Raúl ciertamente, primos hermanos, nuestras madres son hermanas, ¿no? Así que con Raúl una cercanía muy grande de familia, de primos, y tengo que reconocer y dar testimonio de un hombre honesto, cabal, coherente, por eso, un gran respeto y cariño por Raulito en casa, ¿no? Así que por ellos, pero también junto a él también mucha gente, tanto en la política, en la empresa, en los sindicatos. Yo creo que en todas partes uno ha encontrado gente buena. Gente buena. Tal vez lo que falta es como encontrar, alguien decía, lo individual por ahí es bueno, a veces el conjunto falta que pongamos todo para encontrarnos en el conjunto. Pero gente buena, yo creo que Argentina en eso, y en mi caso personal, si uno habla de Mar del Plata, de acá de Santa Fe, en la presidencia, incluso en el plano político, como decía, gente con buenos ideales. Desgraciadamente también no podemos decir que no es un país donde la corrupción ha tenido un protagonismo fuerte y que ha debilitado muchas fuerzas morales. La corrupción es algo que mancha. También temas que vienen de afuera, pero que fueron siendo parte de nuestra vida diaria, el narcotráfico, la droga,
es algo Grandes que flagelos de la también sociedad, ¿no? avanza y va dejando manchas de sangre, yo comprendo. Y eso, frente a eso, la sociedad tiene que asumir, y las fuerzas políticas, un protagonismo. Yo recuerdo la conferencia episcopal, sacamos un documento un poco fuerte, era cierto, pero y hay unos dirigentes políticos, pero monseñor, eso es demasiado decir eso. Argentina, Argentina está, desgraciadamente, como comprometida en este problema. Monseñor, bueno, ha habido una renovación importante en la Conferencia Episcopal Argentina, usted ha dejado el cargo después de 6 años de trabajo, de esfuerzos. Sí, sí. ¿Cómo mira esta renovación los Bien, nuevos obispos, bien. los obispos que han llegado? Sí, ayer sí hablé con Señor Ojea, Ojea. con Oscar, con Ojea, hablé bien, con entusiasmo, ¿no? En eso yo creo que no podemos, un cristiano no puede estar triste, no. Podrá estar con dolor, con dificultades, pero con la esperanza. Lo veía a Oscar muy entusiasmado con tareas, proyectos, así que me alegra mucho. Yo creo que el camino de la Iglesia se va a ir fortaleciendo con otros acentos, con otras personas, con otras circunstancias. A mí me tocó 2 periodos políticos distintos con los cuales Y bastante los difíciles, primeros ¿no? 4 estaba Cristina, después los últimos 2 ya estaba Macri, distintos gobiernos, pero uno ha tratado la Iglesia no tiene que ser oficialista ni opositora, no. La Iglesia tiene que haber una sana autonomía y distinción entre Iglesia y Estado, pero sí una colaboración. Por eso no le corresponde a la Iglesia ocupar lo político, ¿no? Eso tiene que hacerlo el ciudadano, por eso vuelvo a la Constitución, a la República. Pero la Iglesia tiene raíces en nuestro país y tiene que también, desde su lugar, tener yo le decía, me acuerdo a Cristina, a veces no somos opositores, tampoco somos oficialistas, actuamos con libertad y queremos colaborar en aquello que sea posible. Monseñor, usted es un hombre muy cercano al Papa, es un hombre de confianza, el Papa, si se quiere, ha tenido con él ha interactuado mucho con él en las organizaciones de la Iglesia. ¿Cómo lo ve al Papa? ¿Cómo lo ve a Bien, Francisco? yo lo vi a Francisco hace 2 meses en Colombia. Bien, lo vi hasta alegre, entusiasta, un abrazo, una alegría de encontrarnos. Así que es un hombre con claridad, entusiasta desde la fe, ¿no? De su compromiso, esperanzado y protagonista. Es un hombre que el lugar que ocupa es consciente que tiene que tomar medidas, actuar, hablar, viajar, y todo eso evidentemente. Y no duda en poner los pies en terrenos difíciles, ¿no? No duda. El otro último día viaje ha sido en un viaje muy Bangladesh, difícil, duro el viaje, un lugar, pero le parece que tenía que actuar. Lo escuché recién, veía el tema de Trump con el tema de Jerusalén, también salió con una palabra Tema delicado. delicada, pero bueno, son temas que evidentemente la Iglesia está también encarnada en lo concreto de la historia, ¿no? Y a veces... Pero bueno, pero lo veo bien. Cuando se hacen observaciones y cuando la justicia tiene que intervenir a veces en casos que son dolorosos para la Iglesia, Sí. ¿qué mirada tienen ustedes de todo esto que Mira, pasa dentro de la Iglesia, sacerdotes que no, llegan claro, a la justicia sí. con Sí, con situaciones problemas. muy delicadas, ¿no? Mire, no temer. Que la justicia actúe. Y la mirada de la Iglesia es más a la víctima que al victimario. ¿Sí? A esa víctima que ha sufrido tal vez, en el caso del abuso puede ser, enseguida ponerse y acompañar a esa persona, ¿no? Pero que la justicia actúe con libertad, eso lo necesitamos también nosotros. Usted sabe que, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor lo incomoda, pero un día, estando en Paraná, trabajando con mis colegas de Paraná, llego hasta, por aquel entonces, el arzobispo de Paraná, Monseñor Estanislao Esteban Carlic. Y le digo a Monseñor, Monseñor, le digo, ¿le gustaría ser cardenal de la Iglesia? Y me miró y se sonrió. Y me dice, esa es una gracia divina. Resulta que fue cardenal de la Iglesia. Bueno. ¿Le gustaría ser cardenal de la Iglesia? No sé, yo esas cosas... Es un servicio, ciertamente, que si lo nombra la persona, no es un título, o sea, honorífico, no. Es pedirle una tarea a acompañar al Papa en su ministerio. Por eso no es tanto... Es decir, yo creo que cuando uno aspira a cosas en la Iglesia,
yo pienso como sacerdote que era, un sacerdote que aspira a ser obispo, me parece que no es. La vida sacerdotal no puede ser una carrera, digamos, de ascenso, como que en otros lugares puede ser válida, ¿no? El que es militar o el que es un bancario capaz que aspira a llegar a un cargo. El sacerdote no, en el sentido de que disponible para aquello que se le pida, pero si tiene una parroquia, amar esa parroquia, dedicarse a esa parroquia, ¿hasta cuándo? Y para siempre. No estar esperando, bueno, yo estoy un tiempo acá y después quiero ser obispo, y después quiero arzobispo, y después, no, me parece que yo no me siento cómodo ahí, ciertamente. ¿A qué aspira un hombre de la Iglesia como usted, con las convicciones que tiene y con los años de servicio que tiene, cuando le entrega su renuncia al Papa? ¿A qué aspira? ¿Va a seguir trabajando? Haber cumplido la tarea, la renuncia forma parte del derecho canónico, lo manda, no tiene que hacerlo libremente, pero también como obediencia al mismo derecho. A los 75 años hay que presentar la renuncia y el Papa ve cuándo. En el caso mío, cuando se la presenté me dijo, mira, no, vos seguí un tiempo más, porque faltaban 2 años para concluir la presidencia. Entonces, claro, no, vos tenés que seguir. Bueno, terminé hace un mes, en noviembre. Y uno pone la disponibilidad al Papa, que cuando él ya tiene otro candidato, lo va a nombrar, y yo paso a ser obispo emérito. ¿Qué significa eso? Emérito de una diócesis que ha trabajado. Y ya en la conferencia episcopal ya uno no es miembro pleno, diríamos. Pues participo y tengo voz, pero ya no voto, digamos. Ya. ¿Y qué quiero hacer? No sé si volver al principio, ¿no? Como diciendo, yo cuando me ordené era para ser sacerdote, no para ser obispo, arzobispo, no, sacerdote. Celebrar misa, confesar, visitar enfermos, es decir, volver al ministerio que dio sentido a mi vida y por el cual dejé otras cosas. Así que vuelvo un poco al principio. Monseñor, estamos muy cerca de la fiesta, bueno. Está muy cerca al final de esta nota. Usted tiene un tradicional mensaje siempre para sí. Navidad hacia la comunidad. Pero, a ver, ¿cuál es su aspiración para esta Navidad, para este fin de año que llega? Yo creo que sea la Navidad un encuentro de argentinos en todos los niveles. Pienso primero en la familia, ¿no? Que la familia, Navidad, lo que celebramos sea un espacio de encuentro familiar. Empecemos por abajo, la familia, ¿no? Y construyendo una familia nueva, donde se van limando asperezas, tal vez reconciliando actitudes un poco, que sea un momento de encuentro. Incluso aquellos que están un poco alejados. Qué bueno que yo me prepare en Navidad, aquella persona que tal vez tuve alguna dificultad, es una llamada por teléfono. Reconstruir lazos, que Navidad sea lo primero eso, pero empezar por lo pequeño. Y a nivel más grande, sentirnos como argentinos orgullosos de ser argentinos, partícipes de una unidad de país, a pesar o no a pesar, con las diversidades que podemos y debemos tener, ¿no? Que no nos asusten las diversidades, sino que nos asusten las divisiones. Así que uno podrá haber disputas, cambios, pero no discordia, no distancias afectivas. Somos parte de una misma nación. Así que a todos les deseo lo mejor en esta Navidad y ciertamente comenzar un año nuevo con muchas esperanzas. Yo creo que cuando perdemos la esperanza de que el futuro va a ser mejor, corremos el peligro o quedarnos en un pasado nostálgico que ya fue, o escapar hacia otras cosas, ¿no? El futuro concreto. Y la esperanza no es esperar que las cosas cambien, es comprometerme en el presente para que las cosas cambien. Entonces, ese sería mi mensaje. Monseñor, bueno, le agradezco su infinita generosidad y su paciencia de llegar hasta aquí y compartir el piso con nosotros. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, el arzobispo de Santa Fe con nosotros, aquí en Somos Debate, Monseñor José María. A ver, esta niña allá. A ver, una foto que le sacaron. A ver. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Provincia de Santa Fe.